De la profecía de Ezequiel. Me vino esta palabra del Señor. Hijo de Adán, vives en la casa del rebelde. Tienes ojos para ver y no ven. Tienen oídos para oír y no oyen, pues son casa rebelde. Tú, hijo de Adán, prepara el ajuar del destierro y emigra a la luz del día, a la vista de todos, emigra a otro lugar, a ver si lo ven, pues son casa rebelde. Saca tu ajuar como quien va al destierro, a la luz del día, a la vista de todos, y tú sal al atardecer, a la vista de todos, como quien va al destierro. A la vista de todos, abre un boquete en el muro y saca por allí tu ajuar. Cárgate al hombro el hatillo, a la vista de todos, sácalo en la oscuridad. Tápate la cara para no ver la tierra, porque hago de ti una señal para la casa de Israel. Yo hice lo que me mandó, saqué mi ajuar como quien va al destierro, a la luz del día, al atardecer, abrí un boquete en el muro, lo saqué en la oscuridad, me cargué al hombro el hatillo a la vista de todos. A la mañana siguiente me vino esta palabra del Señor. Hijo de Adán, ¿no te han preguntado la casa de Israel, la casa rebelde, qué es lo que hacías? Pues respóndeles, esto dice el Señor. Este oráculo contra Jerusalén va por el príncipe y por toda la casa de Israel que vive allí. Di, soy señal para ustedes. Lo que yo he hecho lo tendrán que hacer para ellos. Irán cautivos al destierro. El príncipe que vive entre ellos se cargará al hombro al hatillo, abrirá un boquete en el muro para sacarlo, lo sacará en la oscuridad y se tapará la cara para que no lo reconozcan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estas palabras, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Queridos hermanos, muy buenos días. Estamos aquí para continuar nuestra reflexión sobre el Evangelio de hoy en el capítulo 18, versículos 21, 19:1. Aquí se adelanta Pedro como portavoz del grupo, como cabeza, y le pregunta a Jesús algo fundamental para vivir en el interior de la comunidad. Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? La pregunta es clara, no es sobre lo que debe hacer el ofensor,
ya quedó expresado anteriormente, en donde se decía, capítulo 18, versículo 15, el ofensor debe escuchar, debe reconocer el pecado, debe dejarse corregir y debe entrar en la dinámica de la comunidad. Pero acá la pregunta no se centra sobre el ofensor, sino sobre el ofendido. Es decir, aquel que recibe la ofensa, ¿cómo debe actuar? ¿Qué debe hacer? Y Jesús le ofrece un camino exigente. El generoso ofrecimiento de perdón no niega la gravedad del pecado, ni la responsabilidad comunitaria que debe tener la comunidad ante el ofensor, incluso hasta considerarlo como un miembro ausente de la misma. Pero aquí lo que se insiste es en una condición que ha de tener el ofendido, que es la capacidad de ofrecer el perdón. El perdón se evalúa con un número, el 7, para hablar de un número indeterminado de ofensas, pero también de una capacidad ilimitada que ha de tener el perdón. El perdón es la única posibilidad de sanar las relaciones. El perdón es una decisión gratuita del ofendido. Es una generosidad desbordante. Es la capacidad de dejar actuar a Dios. Es lo contrario a lo más instintivo, a lo más primario que tiene el ser humano, que es el deseo de venganza, que es el deseo de devolver mal por mal. El perdón es una decisión gratuita, libre, autónoma del que ha sido ofendido y conduce a vivir de una determinada manera en la que se descubre que eso que Él ofrece, perdonar, se convierte en un beneficio para sí mismo. Claro, por supuesto que es un beneficio para la comunidad, pero el primer beneficiado del perdón es aquel que lo ofrece, porque se sabe poseedor y portador de la paz, de la humildad, de las características esenciales que ha de tener un discípulo de Jesús, que es renunciar por propia libre voluntad a cobrar venganza, a utilizar la violencia como medio de destrucción del otro, como reacción ante el daño del otro. El que pertenece a la comunidad de Jesús se convierte en un miembro nuevo que actúa a contracorriente, que actúa de manera completamente novedosa, completamente dejándose guiar por la acción de Dios. Podríamos preguntarnos, ¿cómo está nuestra capacidad de perdón? ¿Cómo está nuestra capacidad de perdonar 70 veces 7? El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe hoy y siempre. Feliz noche.